Muy buenas a todos, hoy estrenamos sección en el canal y es que tengo pensado traeros de vez en cuando casos misteriosos que han sido olvidados, casos espeluznantes que ocurrieron hace muchísimo tiempo y cuyos sangrientos protagonistas hoy en día están libres y nadie sabe dónde encontrarles. La protagonista de esta historia podría ser tu vecina, tu abuela o la mejor amiga de tu madre, y eso sin duda alguna es lo más aterrador de este caso. Así que poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y una y así más, ¡empezamos! En 1965, la ciudad de Murcia, en España, fue el trágico escenario de misteriosas muertes. Fallecieron los 4 hijos menores de una familia muy numerosa y humilde. Cayeron uno tras otro por orden de edad, del más pequeño al más grande. Inicialmente, cundió el pánico en el vecindario, pensando que podía tratarse de una grave enfermedad altamente contagiosa. Nadie quería mezclarse con aquella familia, pensando que por el simple hecho de respirar el mismo oxígeno que ellos, caerían presos de la terrible enfermedad que lentamente acabaría con sus vidas. Sin embargo, al descubrirse restos tóxicos en los cadáveres de las criaturas, la histeria colectiva se convirtió en el odio más absoluto. Para contar esta historia, antes debemos situarnos en la España de 1965. En aquellos momentos en este país, todavía nos encontrábamos bajo el yugo del fascismo. Sin embargo, la apertura al exterior trajo consigo un espectacular desarrollo económico. Las ciudades comenzaron a desarrollarse y el nivel de vida mejoró considerablemente, transformando el país por completo. Sin embargo, y pese a estas mejoras, todavía muchas familias rozaban el umbral de la pobreza. Y ese era el caso de los Martínez del Águila. Los Martínez del Águila era una familia muy numerosa de clase obrera, que vivían en un piso benéfico del barrio del Carmen, concretamente en el bajo de un edificio del Carril de la Farola. El padre, Andrés, trabajaba en la construcción con su hijo mayor, José Antonio, de 16 años. El segundo de sus hijos, Manuel, de 14 años, trabajaba como chapista. Y la tercera, Piedad, de 12 años, tenía múltiples empleos. Ella cuidaba a sus hermanos pequeños, realizaba todas las labores de la casa y en sus ratos libres pulía metales. Por suerte, para esta tercera labor, ocasionalmente recibía la ayuda de algunos hermanos. Jesús, de 10 años, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Pero los más pequeños de la casa no hacían nada, básicamente porque no tenían la edad suficiente para echar un cable. En este punto, muchos os preguntaréis ¿dónde estaba la madre de estos niños? Os preguntaréis cómo una madre permitía que todos sus pequeños tuvieran que trabajar tanto y que ni siquiera fueran al colegio. Pues la madre de estos niños se llamaba Antonia Pérez y, embarazada de 6 meses, hacía las comidas de casa y después se iba a trabajar a la calle. No he conseguido descubrir en qué trabajaba, pero aún así podríamos decir que era una madre ausente. Así que la pequeña Piedad tiene que hacer de hermana mayor y de madre al mismo tiempo, olvidándose por completo de ser una niña pequeña. Pero esa era la vida de aquellos tiempos, y fuera como fuera, los pequeños Martínez del Águila tenían que estar agradecidos. Tenían que estar agradecidos por lo que tenían, ya que anteriormente la familia estuvo viviendo en un poblado chabolista, pasando frío, hambre y teniendo problemas para llegar a fin de mes. Todavía tenían problemas económicos, pero en general estaban mucho mejor. Así que ninguno de ellos podía imaginar que la tragedia estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El 4 de diciembre de 1965 falleció misteriosamente la pequeña de la casa, María del Carmen, de 9 meses de edad. Rápidamente, al encontrar a la pequeña fría y con la piel llena de moratones, Antonia Pérez llamó al médico y este, tras una breve evaluación, diagnosticó una muerte por meningitis. El fallecimiento de la pequeña no sorprendió a nadie, pues 5 años atrás perdieron otro bebé por causa de la misma enfermedad. Sin embargo, tan solo 5 días más tarde, moriría la siguiente criatura, Mariano, de 2 años de edad. De nuevo, cuando Antonio llamó al médico, este diagnosticó la misma causa de muerte, meningitis. Pero cuando 5 días más tarde falleció Fuensanta, de 4 años, el médico ya no podía creérselo. 3 muertes en tan poco tiempo ya no podían ser una simple enfermedad. Así que ni siquiera firmó el acta de defunción. Examinó el último cuerpo y dejó caer en el aire que podía ser una enfermedad desconocida, altamente contagiosa. Tras ello, se dirigió en secreto a los juzgados y a la jefatura de sanidad para denunciar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, concretamente el 15 de diciembre de 1965, el periódico La Verdad publicó la terrible noticia y dejando caer que aquello podía ser una extraña enfermedad. El miedo al contagio se extendió como la pólvora y se desató el rumor de que un extraño virus mortal estaba acabando con la vida de todos los pequeños de una misma familia, y todo el mundo comenzó a evitar a los Martínez del Águila. Fue tal la histeria colectiva que múltiples periódicos decidieron seguir haciendo eco de la noticia, sacando la imagen de las 3 criaturas en primera plana y alertando así
a las autoridades. Tan solo 24 horas más tarde de la publicación de la noticia, la familia entera fue ingresada en el Hospital Provincial de Murcia, en donde serían puestos en cuarentena y examinados por múltiples especialistas en enfermedades contagiosas. En un principio se pensó que una extraña afección o una intolerancia alimenticia estaba acabando con la vida de los más pequeños, pero al no encontrar nada extraño en sus cuerpos, fueron dados de alta para que pasaran las navidades en casa. Pero no sin antes ofrecer un tratamiento para aumentar las defensas a todos los niños del barrio de los Martínez del Águila, pues más vale prevenir que curar. Lamentablemente, la felicidad no sería duradera para ellos. Y es que el 4 de enero de 1966, el pequeño Andrés de 4 años comenzó a tener fiebre, desvanecimientos y fuertes convulsiones. Su piel se empezó a plagar de manchas rojas, manchas que poco a poco se fueron convirtiendo en moratones. Y en menos de media hora, su corazón dejó de latir. Así que los periódicos hicieron nuevamente eco de la historia. La Jefatura de Sanidad ordenó que las vísceras de los 4 pequeños fueran directamente enviadas al Instituto Nacional de la Salud, en Madrid. Pero allí nadie logró detectar la presencia de ningún virus. Así que las muestras fueron remitidas al Instituto de Toxicología. Pero estas no fueron suficientes. Así que se ordenó la exhumación de los cuerpos enteros de los 4 pequeños, para que todos ellos fueran enviados al anatómico forense. Y esta vez los análisis no dejaban lugar a dudas. Los 4 pequeños habían sido envenenados. En los cuerpos se halló la presencia de diclorodifenil tricolor y cianuro potásico. Así que la Universidad de Murcia expusieron a 21 cobayas a esta mezcla para averiguar si realmente era mortífera. Y efectivamente todos los animales perdieron la vida entre terrible sufrimiento. Se desconocía si los pequeños se habían envenenado accidentalmente o si realmente alguien los había envenenado de forma intencional. Sin embargo, según los investigadores, eso en aquellos momentos no era realmente importante. Lo importante era salvar a los niños que seguían vivos. Pues si había un asesino en aquella familia, el resto de criaturas podían estar en peligro. Así que la información fue puesta en conocimiento de la Brigada de Investigación Criminal, quienes se encargaron de poner en prisión preventiva a los padres de todas las criaturas, acusándoles de infanticidio. El 14 de enero de 1966, las autoridades pasaron a la acción. Antonia Pérez, madre de los pequeños, fue retenida en la sala de maternidad del Hospital de San Juan de Dios, ya que debido a su embarazo no podían ingresarla directamente en una prisión. Y Andrés, el padre, fue enviado directamente al centro psiquiátrico El Palmar, junto a, por supuesto, sus 2 hijos mayores, para que todos ellos fueran sometidos a evaluaciones psicológicas. Algunas versiones apuntan a que con la madre se quedaron las hijas del matrimonio y a que con el padre se quedaron los varones. Aunque realmente no tendría sentido, ya que si los padres matan a los hijos, ¿cómo es posible que la justicia les permita quedárselos? Pero tampoco lo pondré en duda, porque la justicia de aquellos tiempos no es la misma que ahora. Sea como sea, a ojos de los periódicos, la separación de la familia evidenciaba que claramente uno de los padres era el asesino. Y esta noticia puso España entera patas arriba. El tema daba para llenar muchísimas páginas en aquellos tiempos de censura. Enviados de todos los periódicos hacían cola para entrevistar a aquellos pobres niños, para seguir escribiendo columnas con sus testimonios. Pero a nosotros únicamente nos interesa un artículo de la ABC escrito por Francisco Umbral. Y es que en este figura directamente la conversación que el periodista mantuvo con una de las criaturas, Manuela, de 6 años. Esta niña, sintiendo que el fotógrafo que acompañaba al reportero no dejaba de sacarle fotos, protestó con una evidente expresión de terror. Usted me retrata porque sabe que seré la próxima a morir. Claro, como ya no soy la más pequeña, me toca morir la primera. Francisco Umbral intentó animar a la pequeña, diciéndole que ella no iba a morir, que pronto se esclarecería lo ocurrido. Sin embargo, algo en aquella escena pareció perturbarle. Y es que junto a Manuela se encontraba Piedad, la hermana mayor, con una expresión impasible, como si aquello no tuviera nada que ver con ella, como si no existiera ningún vínculo emocional entre ambas, como si realmente ningún hermano suyo hubiera muerto. Por ello, no le tembló el pulso a la hora de escribir lo siguiente. Es impresionante su vibrante indiferencia. Ha visto a los hermanitos muertos, ha presenciado el dolor cerca de ella y sin embargo ríe. Salta sin aspavientos, sin fingir. Otros han llorado ya por los que sucumbieron y espanta ver cómo espera sin miedo a que lloren por ella. Fue entonces cuando los focos la iluminaron. Piedad había sido la última en ver con vida a los pequeños y lo explicaba fríamente, como si no tuviera importancia. Incluso se tomó la libertad de repetir las últimas palabras de Fuensanta, casi en un tono burlón. Piedad, ven pronto, me estoy muriendo. La policía hasta aquel momento no había reparado en el hecho de que Piedad cuidaba de los pequeños las 24 horas del día. Ni siquiera habían pensado que era ella
quien los bañaba, quien los vestía, quien incluso les daba de comer. Pero si Piedad era la auténtica asesina, si ella había tenido la mente fría de matar a sus hermanos, pararle los pies, no sería tan fácil. Las autoridades no quisieron llamar la atención, no quisieron que la población se enterase de que la supuesta asesina tenía 12 años. Y además, si querían que todo saliera bien, la pequeña Piedad no podía enterarse. No podía siquiera imaginar que ella era ahora la principal sospechosa. Así que un buen día, un inspector la invitó amablemente a tomar algo en un bar. Supuestamente le quería hacer unas preguntas con respecto a la relación que tenían sus padres con sus hermanos, pero no quería que se sintiera incómoda, así que la llevó a un bar donde el ambiente era muy desenfadado. El local estaba llenísimo de gente. Decenas de personas se reunían en torno a diminutas mesas, compartiendo palabras, risas. Así que la pequeña no tardó en relajarse y mostrar su auténtico yo. Fue entonces cuando el inspector simuló un intento de envenenamiento. Agarró una bola de cloruro y fingió que quería introducirla en el vaso de leche de Piedad. Esta, en un acto reflejo, apartó el vaso y con una clara expresión de horror advirtió al policía de cuán peligrosa era aquella pastilla. No hagas eso, le puedes hacer mucho daño a alguien. Fue entonces cuando el hombre comenzó a hacerle preguntas. Preguntas que a la pequeña no le hicieron ninguna gracia. Sus ojos hablaban por sí solos. Y en ese momento fue cuando Piedad pronunció las siguientes palabras. Fui yo quien mató a los 4. Los 3 primeros por orden de mi madre. Y al cuarto lo maté yo por mi propio impulso. Poco a poco fue explicando cómo los mató a todos. Hacía unas bolas con pastillas para brillantar metales y matar ratas. Y después las introducía en el vaso de leche de sus hermanos, para que estos, sin darse cuenta, murieran lenta y dolorosamente. Piedad en todo momento era consciente de lo que estaba haciendo. Era perfectamente consciente de que esas bolas eran puro veneno. Y era consciente además de que sus hermanos iban a morir. Sus padres se habían advertido muchas veces de cuán tóxicas eran esas sustancias. Por ello decidió combinarlas para asegurarse el tiro. Y efectivamente, el cloro y el cianuro juntos causaban la muerte de sus víctimas en media hora. Para la policía, la versión de la niña era insuficiente. Así que se dirigieron a la residencia familiar para encontrar las sustancias que la niña dijo haber utilizado. Y efectivamente, encontraron rastros de ambas, las cuales correspondían a productos de uso cotidiano, como el insecticida Cruz Verde y las pastillas que Piedad utilizaba para brillantar metales. Ahora el objetivo de la policía era demostrar que Piedad había actuado en todo momento por propia voluntad, que nadie más había colaborado. Pero esto iba a ser mucho más difícil. El periódico La Verdad desveló el caso en su portada del día 21, con un titular antológico. Cierto, los 4 niños envenenados. Piedad fue ingresada en un centro psiquiátrico, cuyo nombre no fue desvelado para que los periodistas no husmearan, aunque todo apunta a que podría haber sido ingresada en el Palmar. Una vez allí los médicos le diagnosticaron una psicopatía, argumentando que en todo momento la pequeña era responsable y consciente de sus actos, además de que actuaba con malicia y premeditación. La interrogaron muchísimas veces, pero la versión siempre cambiaba. De hecho, dio hasta 5 versiones diferentes, y en todas ellas, la mano que movía los hilos era su madre. Sin embargo, los expertos que la trataron consideraron que el móvil del crimen podía ser el siguiente. La pequeña siempre apuntaba que estaba cansada de trabajar, cansada de cuidar a los pequeños de la casa, y era consciente de que estaban pasando verdaderas penurias, de que apenas llegaban a fin de mes. Es por eso que no comprendía cómo sus padres podían seguir teniendo hijos a los que no podían mantener. Así que decidió librarse de los más pequeños, librarse de todas las cargas que le impedían ser una niña normal. Al ser menor, Piedad no podía ir a prisión, así que fue puesta bajo custodia del Tribunal Tutelar de Menores. Tras ello, ingresó en un convento de las Oblatas de Murcia, donde comenzó a cuidar de niñas descarriadas o en situación de riesgo. Lo más impactante de todo esto es que a partir de este punto, Piedad se convirtió en una niña dulce, volvió a ser alegre otra vez, y se llegó a decir que tiempo después profesó los hábitos religiosos, aunque otras versiones apuntan a que tiempo después regresó a las calles y empezó una nueva vida en otra ciudad y con otro nombre. Pero fuera como fuera, nunca más nadie volvió a saber de la pequeña Piedad, quien hoy en día tendría aproximadamente 65 años de edad. Pero no os penséis que el apellido de la familia fue olvidado tan fácilmente, y es que al poco tiempo apareció nuevamente en los periódicos por nuevos acontecimientos. 4 meses después de saberse que Piedad era una asesina, sus 2 hermanos mayores fueron acusados de robar una motocicleta. Y en 1978, José Antonio, el mayor, figuraba entre los 15 reclusos que escaparon
de la prisión de Murcia. El delito por el que estaba en prisión había sido el de matar a un taxista tras robarle. Pero ahora es tu turno. ¿Creéis que un asesino nace o se hace? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento muchísimo los constantes cortes y los cambios de tono. No os llegáis ni a imaginar el por saco que me ha dado el vecino todo el rato. Y... Jacob. Con todo el follón que estaba liando el vecino, a Jake le ha entrado ansiedad y he tenido que dejarle entrar. De hecho, la mitad del vídeo lo he grabado con él encima. Espero de corazón que sus ronquidos no os hayan molestado mucho. Y bueno, y así más me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y por ahí siempre os son los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!